¿Cómo están, chicos? Gusto de volvernos a encontrar otra vez por este medio. Muy bien, chicos. Vamos a ver un tema muy importante. Pero antes que nada, les quiero preguntar, ¿qué significa la palabra república aristocrática? O la palabra república. La palabra república puede ser país, puede ser nación, puede ser, muchachos. Y aristocrática. A mí de los aristogatos. ¿Qué aristogatos, chicos? Aristocrática, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy día lo que corresponde a la república aristocrática. Como bien dijimos en antes, que está relacionado a un lugar, en este caso al Perú. ¿Qué cosa quiere decir? Que en aquella época que nos hablaban a nosotros de la aristocracia, de aquellos que se vestían así, de esta manera, con sacos, con gorros altos, ¿sí? La aristocracia. Muy bien. Entonces, la república aristocrática no es otra cosa que un momento de la historia del Perú que va entre los años de 1895 a 1919, más o menos, durante los gobiernos de Nicolás de Piérola y el segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Claro, porque B. Leguía tuvo dos gobiernos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a descubrir algunas cosas. Entonces, la república aristocrática va a presentar generalidades. ¿Qué cosa quiere decir generalidades? Vamos a descubrirlo. Muy bien. Es parte de la historia del Perú. Dice, dominó la oligarquía. Dominaron estos señores, que estaban bien vestidos, ¿no es cierto? Y además, ¿qué cosa? Representaban a una clase social. Sí. Entonces, oligarquía, clase social dominante de la época. Sí, señores, de la época. ¿Y por qué de la época, Miss? Porque estamos hablando de 1895 aproximadamente. No estamos hablando de este siglo XXI. Muy bien, chicos. Entonces, y además tenía el poder económico. ¿Sí? Disponían de las cosas que podían pasar. Vamos a ver entonces cuáles eran esas cosas. Estas cosas nosotros lo vamos a llamar características. O sea, ¿qué es lo que va a definir a este momento de la historia? Muy bien. Entonces, en esta república aristocrática, ¿qué cosa había? Una clase dominante, ¿sí? Una clase social alta que definía esta clase dominante se encargaba o tenía todos los derechos desde el ámbito político, social, intelectual y económico. ¿Sí? ¿Qué se dedicaba esta clase dominante? A exportar. ¿Qué cosa? Aspectos agrícolas. Por ejemplo, la caña de azúcar, el algodón, minería, minerales. Pero también estaba el petróleo y también estaba el caucho. Muy bien. Financiera y el comercio. Claro, había ya bancos y traían y llevaban productos para poder venderlos en el mercado exterior. Y estos ya tenían cargos importantes. Sí, claro. Podían ser ministros, podían ser funcionarios públicos, tener cargos en algún ministerio, etc. Pero sobre todo eran dueños de las tierras.
tanto de la costa, de la selva, como de la sierra. Grandes familias con grandes recursos económicos. Y además dice que dependían económicamente ¿de quién? De Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania, a los cuales vendían sus productos, pero además, desde el punto de vista dependían, ¿qué cosa quiere decir? Que ellos eran quienes imponían qué cosa tenían que vender y qué no tenían que vender. Y obviamente se regían en todos los aspectos. Tuvieron una ideología, un pensamiento llamado el positivismo. ¿Pero qué es el positivismo? Era una corriente filosófica, ¿sí? Y tuvo como máximo representante Augusto Comte. Sí, este filósofo pretendía mencionar o decir que esta ideología era la más aceptada y la que podía favorecer a estas clases sociales. También se dieron movimientos u organizaciones sindicales, pero con características anarquistas. Sí, ¿qué cosa quiere decir? Generar el caos, ¿sí? Y hacer las cosas sin ningún orden. Y por último, una de las características eran que la población, mayoritariamente, ¿sí? Para ellos eran algo sin un interés. Por eso le pongo acá, marginan a las minorías. Bueno, deberían ser marginan a las grandes mayorías, pero minorías desde el punto de vista de que ellos no le dan importancia como un rol importante en la sociedad a estos grupos, que podían ser criollos, podían ser indios, podían ser esclavos, no tenían ellos ningún tipo de convicción de ese punto de vista. Pero vamos acá a agregar un elemento. El enganche. ¿Qué es eso? No conozco. ¿Qué será el enganche? Ah, el enganche, ¿sí? Estaba relacionado a una forma de trabajo, o lo que ellos llamaron a un sistema de trabajo, donde esta clase oligárquica, ¿qué hacía? Condicionaba a que los trabajadores o pagaban a los trabajadores antes de, para que estos luego podrían, ¿qué cosa? Endeudarse y así de esa manera tenerlos enganchados, para que no renuncien, para que sigan siendo explotados al libre albedrío de los dueños de las empresas o las tierras. A todo este momento, a toda esta situación que se vivió, Jorge Basadre, ¿quién fue? Un historiador tacneño, ¿sí? Que él calificó de república aristocrática por esos momentos que vivió el Perú, por esta historia con la cual pasó, ¿no? Y lo calificó porque sobre todo veía que quien tenía el poder en aquella época era la clase dominante, la oligarquía. Así que chicos, nos quedamos hasta acá y pasen por Cubicol para que puedan ver qué es lo que van a realizar. Gracias.